Muy buenas tardes, con mucho gusto. Como Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, siempre estamos dispuestos a colaborar con todos ustedes. Mario, explícanos las características de este movimiento telúrico. Bueno, tuvo una magnitud 7.6. Ocurre con epicentro cercano a Chiloé, a 76 kilómetros de Melinca, a 30 kilómetros de profundidad bajo la superficie de la Tierra, y esto coincide con la placa de Nazca que se está metiendo bajo el continente en esa región. O sea que está asociado, tal como los terremotos del 2010, el terremoto del 2015 y el 2014 en el norte y centro de Chile, a movimiento de la placa de Nazca bajo Sudamérica, y la física y la génesis de estos terremotos es exactamente lo mismo. Sí, te iba a En decir, una zona sí, perdona, donde ocurrió el gran terremoto de 1960. te iba a preguntar antes de ir a ese gran terremoto, porque es, digamos, la referencia que la gente tiene, si es posible que nos diga similar a qué otro movimiento telúrico que hayamos tenido en los últimos años es este que se vivió esta mañana. Un 7.6 debe ser parecido al terremoto de 1965 en La Ligua. Mucha gente no se acuerda, pero es un sismo moderado que puede generar daños moderados en localidades cercanas. Sin embargo, no genera gran destrucción. Perfecto. Ahora, volvamos al de 1960 y recuérdanos qué características tiene ese, ya sabemos que de una magnitud bastante mayor, pero comparativamente en sus características, digamos, del choque y las placas con el que se vivió esta mañana. En sus características es básicamente lo mismo. Es Nazca, que se trata de mover bajo Sudamérica en una pequeña zona en el contacto. La pequeña zona en el caso de 1960 fueron 1000 kilómetros de largo, del orden entre 900 y 1000 kilómetros de largo, 200 de ancho, y toda esa zona entre las placas se mueve del orden de 20 metros. En este caso es una zona en torno bajo Chiloé, que está en el contacto entre las placas, por eso es que está a 30 kilómetros de profundidad el epicentro, que tiene una longitud del orden de 100 a 130 kilómetros. Todavía tenemos que afinar ese número, por unos 80 de ancho, lo que hace una pequeña zona que se movió, comparado con esa gran zona en 1960. La física es exactamente lo mismo, el tamaño es la diferencia. Dígame una cosa, Mario, en el caso de las réplicas, ¿son réplicas que se van a seguir registrando durante cuánto tiempo? Digo las perceptibles para la gente, que son las que van generando esta inquietud, este temor de que vuelva un Para la terremoto. gente, sí, perceptible para la gente debería ser por varios meses más. Yo diría que un año al menos, que deberían haber réplicas sensibles por la población. Y estas réplicas, como ya saben y tienen la experiencia de los sismos anteriores, van a ir decreciendo en frecuencia en el tiempo, cada vez van a ser menos frecuentes, hasta que prácticamente se confundan con el nivel de ruido de fondo que existe siempre en esta zona, que son pocos eventos al mes que ocurren. Esto podría mantenerse, perdón, desde el punto de vista de proyección, no del día, sino que de los meses, ¿por cuánto? ¿Por cuánta esta actividad sísmica? Yo diría que del orden de un año. Un año. Sí, al menos un año. Y Eh, eso es un magnitud 7.6, que es lo típico a nivel mundial. Déjame preguntar, Mario, por otra parte, uno de los típicos problemas que se suele mencionar es que sobre todo en las zonas más aisladas del país, digamos la precariedad, una precariedad que lo vivimos también el 2010, con los instrumentos para poder medir, la ausencia de recursos que generalmente se reclaman por parte de un país que es tan sísmico, pero que no necesariamente tiene instalado todos los equipos que requeriría. ¿Cómo nos pilló parado en esta oportunidad? No nos pilló tan mal parados. O sea, después del 2013, que pasamos a ser Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile y disponemos de recursos del Estado y instrumentos que podemos instalar en todo el país. Hemos instalado a lo largo de Chile y es por eso que podemos darle la información que le estamos entregando ahora. O sea, que justamente debido a este tipo de instrumentos. Pero, tal como dice, la zona es bien precaria en población y también es algo precaria desde el punto de vista instrumental. No solo por la carencia de instrumentos, sino que por la logística, que es bastante complicado de instalar instrumentos en la región. Ajá. Y tenemos que conseguir financiamiento para instrumentos a futuro. Ya hay conversaciones con el Estado, con UNEMI en particular, de seguir ampliando la red en el tiempo con calma. En la medida que podamos disponer de recursos, podemos justamente complementar instrumentos
que puedan ayudarnos a mejorar la información de la zona. Pero insisto, con los que tenemos hasta ahora, para la emergencia estamos respondiendo de forma adecuada. Perfecto. Ahora nos falta estudiar con más detalle qué pasa en las diferentes regiones del país. De modo que, tal como he mencionado en todos los términos, esta información nos permita construir mejor, diseñar mejor, que los futuros terremotos que van a ocurrir sin duda en cualquier lugar del país demuestren que nuestras estructuras no sufren daños como hasta ahora, que sepamos reaccionar en forma adecuada, tengamos planes de contingencia Claro. que respondan adecuadamente a los requerimientos de la variable terremoto, y eso es algo que toma tiempo y que necesitamos datos que sustenten este tipo de gestiones, y es lo que hemos estado haciendo desde 2013 hasta Perfecto, ahora, Mario. y previo a esto, como... Mario, déjame interrumpirte ¿Sí? un segundo porque vamos a ir a la Oficina Nacional de Emergencias. ¿Cómo no?